Bueno, vamos a hablar sobre Lanzatec. Primero, Lanzatec es una empresa de reciclaje de carbono que transforma el carbono residual en combustibles. Esto quiere decir también que lo va a transformar en productos químicos y materiales sostenibles. Ya, con esto, nosotros tenemos lo siguiente. La condición del sistema va a ser una operación continua y va a tener un régimen estacionario. Es decir, que aquí las variables no van a cambiar con el tiempo. Es decir, que también se puede tener fluctuaciones, pero, pero estas varían según, de acuerdo a las condiciones del sistema como tal y de nuestro diagrama y de la empresa como tal. Bueno, aquí tenemos los flujos que van a ser las entradas y las salidas. Ya, las entradas, aquí tenemos el gas de síntesis, que es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono y el hidrógeno molecular. Tenemos el agua, los nutrientes también, que va a salir el nitrógeno, el fósforo y sales minerales. Inóculo microbiano y las salidas vamos a tener etanol como producto principal, dióxido de carbono subproducto, biomasa, gas no reaccionado y también vamos a tener esto que va a ser recirculado. Ya. Tenemos también los procesos intermedios, que es lo que tenemos. Es el pretratamiento del gas tipo. Este va a ser continuo, el bioreactor también es continuo y es reaccionante, es decir, que también aquí se va a dar lo que es la fermentación, la separación que entra en el proceso de destilación es continuo y la recirculación también va a ser continua. Aquí es la recirculación del gas y la biomasa. Ya, aquí tenemos las variables de proceso. Ya. Tenemos extensivas, intensivas y operacionales. Bueno, las extensivas van a ser el flujo másico, el volumen del reactor, cantidad de biomasa. Las intensivas vamos a tener la temperatura, la presión, el pH y la concentración del etanol. Las operacionales van a ser el tiempo de residencia, la conversión de monóxido de carbono en un porcentaje y la velocidad de la reacción. Ya, con esto nosotros vamos a dirigirnos a la interpretación de los siguientes datos a utilizar. Bueno, aquí nosotros tenemos la variable, el antes y el después. Tenemos las variables, las cuales nos vamos a enfocar en cuatro. Es decir, que nosotros nos vamos a enfocar en alimentación, etanol, dióxido de carbono y residuos que van a ser el F6 más el F7. Ya, entonces, ¿qué primero tenemos en alimentación? Vamos a tener al inicio nosotros vamos a tener 6.000. Después, con el incremento que vamos a utilizar en el segundo diagrama que voy a presentar, va a ser 9.000. El etanol en su inicio va a tener 800, después va a tener 1.200. El dióxido de carbono, 3.200 y después 4.800. Y los residuos que van a ser como tal van a ser 2.000 y después van a ser 3.000. Ya, de aquí entonces tenemos el diagrama de flujo. Ya, ¿qué tenemos con esto? Aquí tenemos la clasificación de nuestro sistema. Primero, ¿qué tenemos que conocer de nuestro sistema? Es que es abierto y va a ser continuo. Es decir, que este puede operar sin importar el tiempo. El estado es estacionario, es decir, que las variables no cambian, aunque el tiempo no cambian con variación al tiempo. Ya. La frontera va a estar delimitada aquí como se puede observar en el cuadrito rojo. Esa es la frontera de nuestro sistema como tal. Tenemos la temperatura, la presión, el potencial de hidrógeno, la relación y tenemos las variables intensivas que ya las expliqué. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos F1 que es el gas industrial. Ya, entonces, ¿qué primero vamos a tener? Vamos a tener aquí un pretratamiento no reaccionante, porque es continuo. Vamos a tener un gas limpio que se va al bioreactor y del bioreactor va al caldo, el cual entra en un proceso de separación que es continuo. Aquí se separa en F4 y en F6. F4 es el bioetanol. F6 va a ser la purga de biomasa, que es el subproducto sólido. De aquí nosotros vemos que de aquí se va a F7, el gas no reaccionado, y este va a ir a una recirculación. Es decir, que también va a ser continua, y aquí se da F5, que es la purga del dióxido de carbono, que es el subproducto del gas, que se lo mide en mol día. Además, tenemos aquí, de aquí del bioreactor va a partir también lo que es F3, que es el inóculo, que es la biomasa activa, el F2, que es el medio líquido, y para el siguiente tenemos aquí los balances, los cuales están
en reacción base del proceso. Ya, entonces aquí nosotros tenemos el balance global de la materia, que son las entradas y las salidas. Entonces nosotros tenemos al inicio 6.000 de entrada como tal, tenemos el etanol, el dióxido de carbono, y entonces vamos a hacer una sumatoria, lo cual F6 más F7 nos va a dar 2.000. El balance diferencial del bioreactor, tenemos también la relación estequiométrica, y aquí nos da que tiene el 13.3%. Los balances en otros procesos también que entran en el pretratamiento, en la separación y en la recirculación. Tenemos aquí la parte 4. Bueno, la parte 4 nos dice que tenemos que escoger alguna de las variaciones. Bueno, en mi caso yo escogí la que dice se incrementa el flujo de alimentación de alguna sustancia a la entrada determinada de la magnitud. Y entonces, bueno, aquí nosotros al inicio habíamos dicho que en nuestro sistema tenemos 6.000, es decir, que va a aumentar el 50%, por lo que aquí en F1 el gas industrial tiene una sobrecarga detectada porque sobrepasa los 6.000 y ahora son 9.000. Entonces, esta entra en el pretratamiento y que es y la carga ya está al tope, es máxima. Entra por el bioreactor, el cual es reaccionante y tiene riesgo de inhibición. Y acá también tiene la separación que se da por una operación, y esta se va a dividir en dos, la cual es F4, que es el bioetanol. El flujo estimado también va a ser alto, va a ser superior, debido a que en sí el, todo este diagrama va a aumentar el 50%. Tenemos F6, la purga biomasa, que es, ya, y aquí tenemos la recirculación, que es la comprensión crítica, y aquí sale F5, que va a ser la purga del dióxido de carbono, que es el volumen elevado. Aquí tenemos, ya, en esto no se va a considerar una reacción no deseada porque el proceso ya incluye una etapa reaccionante, la cual es el bioreactor como tal, cumpliendo con el requerimiento del enunciado. Entonces aquí tenemos el cambio propuesto. F1 es igual a 6.000, pero con el aumento del 50% va a ser 9.000. Tenemos el balance global integral, que son las entradas y las salidas. Entonces, haciendo la operación, 9.000 es igual a F4 más F5 más F6 más F7, nos da que F6 más F7 despejando nos da 3.000 mol día. Entonces aquí en el balance diferencial vamos también a tener el balance para el monóxido de carbono, y con el cambio aquí también podemos observar que en este caso nos sale 7.800. Tenemos del etanol que nos va a dar 1.200, del dióxido de carbono que nos va a dar 4.800, y de la biomasa también en este caso, pero la biomasa en sí no se la calcula. La recirculación va a estar en F7 y va a ser igual a F7.1, y aquí puede haber una posible saturación debido a que esto ya se encuentra, digamos, más sobrepasado del límite. Como tal, y como conclusiones, tenemos que el proceso de Lanzacek integra etapas reaccionantes y no reaccionantes en un sistema continuo, donde el bioreactor es una unidad clave que permite la conservación de monóxido de carbono en etanol y dióxido de carbono, validando la aplicación de balances de materia en procesos biotecnológicos e industriales. El balance global y los balances diferenciales demostraron que también el sistema cumple la conservación de la masa y que la producción de etanol está directamente relacionada con la conversión del monóxido de carbono, siendo esta como un parámetro fundamental que controla el requerimiento del proceso. Además, el incremento del flujo de alimentación en un 50% generó un aumento proporcional en los productos. Esto quiere decir que mantuvo constante la conversión, es decir, que se mantuvo en 13.3%, lo que indica que el comportamiento como tal va a ser ideal. Y sin embargo, en condiciones reales, este aumento también puede provocar limitaciones operativas que afecten la eficiencia del sistema como tal. Bueno, en esta parte de acá tengo lo que es la evidencia de información, que se puede observar que los artículos son de Q1, y aquí está la bibliografía, y muchas gracias por su atención.